A los medicamentos para reproducción animal, en donde los aspectos a tratar inicialmente siempre desarrolla en base a alimentación, en base, como ustedes pueden ver, a pasturas deficientes y a entornos bastante agrestes como son el trópico bajo, inclusive el trópico alto. Tocaremos aspectos tanto de una raza como la otra, en la importancia de algunos, digamos, protocolos o algún tema fisiológico que llegara a ser importante para tratar y mejorar esta dinámica especialmente reproductiva pues a nivel de campo. Para ellos de anotar que la diferencia, ustedes lo pueden observar fuertemente en procesos tanto sin alimento como en alimento, en donde el factor netamente nutricional juega un papel muy importante hacia la reproducción. Se habla del 70% de incidencia sobre esta reproducción, en donde pues los componentes están en base a muchos factores, entre ellos pues lógicamente el entorno de estos animales. Entre ellos pues también podemos ver inicialmente los temas raciales, que también pues la aptitud de estas razas índico seguramente comparada con las taurinas difieren en ciertos aspectos fisiológicos y de comportamiento que contribuyen lógicamente a que sean mucho más resistentes a este trópico agreste y por ende pues la reproducción en síntesis se basa en sistemas de tipo nutricional, fuertemente asociado también a explotaciones y a la producción de leche o de carne, dependiendo de lo que tengamos, y lógicamente también a este componente de tipo ambiental, como ustedes lo están viendo ahí. Para ello, pues lógicamente, todo esto para obtener animales genéticamente más dispuestos hacia las razas cárnicas o de leche o el famoso doble propósito, que realmente es la combinación o la heterosis, digamos, de razas, entre ellas taurinas versus índicos, en donde representan una adición al factor netamente ambiental, como lo hemos explicado, y que por ello, pues, no es de más comparar en donde el factor reproductivo juega un papel importante en cuanto a estos intervalos entre partos y periodos de servicio en eficiencia reproductiva, tanto de índicos como tauros. De ello, pues, como comparativo y una gestación, un proceso de involución uterina, lógicamente, atribuido inicialmente hacia 30 días en conceptos básicos, pero que también esa involución uterina depende también de factores netamente asociados, pues, a factores que juegan importante papel en cuanto a estos factores. Perdónenme un segundito para ahorrar estas cositas. Y lógicamente, pues a periodos de concepción, que depende también de estos periodos de espera voluntaria, que normalmente están entre 42 y 60 días. La involución uterina, como les decía, depende muchas veces de factores asociados al preparto, al parto y lógicamente al posparto en nutrición. Para ello, pues lógicamente tenemos una concepción que de acuerdo a animales, en este caso taurinos, sobre 280 días, con lo cual nos da un intervalo entre parto de 12 meses y por ende tenemos un periodo de 55 días en donde debemos o sí tener un periodo de concepción y llegar a un término para tener un intervalo entre, lógicamente, entre partos de 12 a 13 meses, que sería lo óptimo. Periodos de servicio de 85 días, especialmente al hablar de este componente de gestación en Bos taurus, y lógicamente también tenemos el factor netamente asociado al índicos de 45 días, donde su factor mamogénico contribuye a que lógicamente estos factores de periodo de concepción juegan un papel importante en cuanto a su entorno para contribuir a que el animal, pues lógicamente tenga una buena viabilidad en preñez. Y su gestación 290 días en promedio para completar un periodo de servicio de 75 días. Estos son los tiempos idóneos, digamos, cuanto uno y la otra, parte de unos intervalos entre parto de 12 meses. Para ello también hay que anotar y tener algunas características en cuanto a ganaderías de cría en Colombia. En Colombia se tiene una meta, como lo han tenido, pues lógicamente muchos epidemiólogos y muchos especialistas, especialmente en reproducción, algunos colegas que lógicamente estudian factores ambientales,
en donde pues estas metas ideales versus lo que tenemos en el país en la actualidad, pues lo podemos comparar, edad primer parto en meses, pues estamos hablando que actualmente el país estamos hablando de 45 días, no, 45 meses, perdón, en edad entre el primer parto. Quiere decir que un animal se está, digamos, nutricionalmente eh, contraído, digámoslo en esa forma, en cuanto a la alimentación se refiere, inicialmente un mal nutrición hacia comienzos de su vida, especialmente después de la natalidad y posteriormente hacia el desarrollo de ovarios, especialmente que comienza desde la gestación de la madre. Por ende, pues tenemos esta diferencia en cuanto actual a una meta opcional de 32 meses como ideal. El índice esperado de preñez, pues lógicamente, país actual de 701 días, tenemos una meta de 430 días. El índice esperado de preñez versus primer parto, también es 480, la meta sería menor a 450. El índice de preñez concepción, pues lógicamente, de parto concepción, perdón, estaría implicado entre país actual de 419 versus 148 como meta ideal. La natalidad, pues estamos hablando un porcentaje que todavía está llevando sobre 52% y este contribuye a factores asociados a infecciones, factores asociados hacia nutrición, factores de la misma tipo racial, en donde pues lógicamente todavía el componente índicus en especial, pues contribuye a que estos factores, especialmente en natalidad, tienden hacia la baja, meta sería ideal 85%, mortalidad pues asociada hacia un menor a 4% como meta y un país actualmente sobre 15%. Quiere decir que hay que trabajar fuertemente en el periparto para contribuir a que mejoremos estos porcentajes de natalidad. Peso al nacer depende del tipo racial, ya es un tema que a país actualmente estamos sobre 30 kilos, lógicamente como les digo en promedio deberían, todo depende del tipo racial. Peso al destete también es importante y ganaría en el país donde pues el país actual está sobre 164 que lógicamente contribuye a un déficit en cuanto a la disponibilidad cárnica en un momento dado. La meta pues ideal sería de 220 como principio básico en toda ganadería. Por eso el componente genético juega un papel importante en el mejoramiento, especialmente digamos, de esta meta como peso al destete. Por ello también hay que aclarar algunos, digamos, fundamentos de tipo, lógicamente, asociados hacia enfermedades, especialmente cuando hablemos de carencias de tipo nutricional. Pues lógicamente ustedes ven el cuadro de Curtis de hace muchos años, en donde hoy día es válido, tenemos digamos, dos extremos, uno de hipocalcemia al parto y el otro de cetosis subclínica. Hipocalcemia al parto, pues asociado al periodo de transición, especialmente 2 meses previos al parto, en donde juega un papel importante seguramente un exceso calcio versus una deficiencia en magnesio y por ende pues contribuye a que en momentos de parto, especialmente en animales de alta producción lechera, tengamos procesos de retención de placenta, contribuyendo especialmente a la retención de calcio, digamos, de no salida, digamos, de los compartimientos especializados celulares, en donde la carga, digamos, de calcio que debería salir en un momento dado no se da por factores también de tipo endocrino. Entonces, esto juega un papel importante en retenciones placentales que a la larga contribuyen a una metritis postparto y por ende a endometritis y demás aspectos patológicos, anestros por parto y lógicamente componente ovarios quísticos. De ello también importante tener en cuenta que algunas asociaciones, si bien pudiese darse una involución uterina, un control temprano, pues la repetición de servicios también se asocia a estos componentes de metritis postparto, contribuyendo lógicamente a que componentes nutricionales en exceso, especialmente asociados a energéticos, podrían desencadenar problemas de tipo cetosis subclínica que contribuyen inversamente, como usted lo ven, a mortalidad embrionaria,
anestros, ovarios quísticos y repetición de servicios a la vez. Por ende, pues todos estos componentes enmarcan una serie de patologías clínicas que la vamos a ir a tratar posteriormente, rápidamente, digamos, en composición a los tratamientos que deberían instaurarse y a la diferenciación de cada uno de ellos en un momento dado. Para ello también la interrelación entre nutrición y enfermedad del periparto, pues también es claro, estudios de 2006 en donde tenemos, digamos, 4 puntos: disminución de consumo voluntario, especialmente porque asociado a balance energéticos negativos, en donde los animales, pues cuando pierden rápidamente condición corporal, especialmente en el posparto temprano, pues se ven asociados a disminución de este consumo, por ende menor cantidad de producción de leche o de carne y por ende, pues lógicamente contribuido a una recesión de tipo, especialmente si hablamos de tipo endocrino hormonal, para que estimule fuertemente estos valores adicionales para estímulo del folículo, seguramente para ovulación temprana y seguramente para una preñez temprana. Por ende, todos estos aspectos asociados, insuficiente aporte de vitaminas y microminerales, en especialmente antioxidantes, que los vamos a hablar posteriormente, contribuyen a una inmunosupresión desde el momento del parto, asociada pues lógicamente a procesos de mastitis y asociados a partos asistidos, especialmente cuando hay distocias, ya sea en forma del humano o una distosia propiamente de la vaca por factores asociados a deficiencias de tipo hormonal y nutricionales también están asociadas. Estas retenciones de placenta, pues lógicamente juegan un papel importante para consecución de metritis, endometritis, especialmente, como les decía, dependiendo del tipo de endometritis y su gravedad, pues lógicamente determinan la infertilidad. También así tenemos en cuenta dietas con altas, digamos, dosis, digamos, de calcio, especialmente de minerales y o bajo en magnesio, contribuyen a hipocalcemia, contribuyendo lógicamente a que el aparato hormonal especialmente contribuya a depresión de fósforo en cantidad, dejando pues lógicamente acúmulo de calcio en el interior del animal, contribuyendo a que si la producción de leche es bastante fuerte, pues contribuimos a que esta depresión baja en calcio en ese momento, pues el animal va a ocasionar pues a tener procesos tetánicos y procesos de vaca caída, como se conoce comúnmente. Dentro de este también hay que tener la insuficiente pues, fibra efectiva, que es ya básicamente un factor que depende fuertemente de la disponibilidad de forraje en calidad y lógicamente en cantidad suficiente para que termine un componente en, digamos, no de fibra y no de materia seca, digamos, proporcional, para que pudiese dar un componente eh, digamos, de absorción, especialmente de nutrientes a nivel abomaso y posteriormente a nivel intestinal. Principalmente lo veremos en algunas minerales donde es difícil, digamos, controlar este equilibrio entre la fibra, especialmente en materia seca, y los minerales. No todos los minerales, lógicamente, se absorben de la misma forma y por eso obligatoriamente hay que contribuir administraciones de tipo, digamos, ya sea en premezclas, ya sea en sales aniónicas o ya sea en formas parenterales, para contribuir a que evitar toda esta serie de componentes, como son los desplazamientos de homozotonías ruminales, acidosis ruminales y lógicamente la aminitis por seguramente exceso en proteína, que contribuye a que estas fibras como tal pues son las encargadas de aportar proteína. La proteína realmente cualquier fibra lo podría dar, pero la energía la difícilmente que podemos determinar. La producción de leche, pues lógicamente usted lo han visto incrementando, se ha incrementado y esto durante los años, de acuerdo a muchos autores, pues las tasas de concepción han declinado. ¿Por qué? Porque sencillamente se ha mejorado genéticamente hacia producciones en donde el papel importante, y lo veremos especialmente del metabolismo de la vaca, fundamenta la gran cantidad de sangre que debe pasar sobre el hígado
y lógicamente la gran cantidad de energía que debe acumular y básicamente para producción de leche. Y a medida que va aumentando esta capacidad, especialmente a nivel hepático, para producción de energía propia y no energía que suministremos al animal, pues lógicamente la reproducción en este caso se ve afectada. El animal, acuérdense, lo primero que hace es mantenimiento, posteriormente lo último que se encarga, digamos, de activar es la reproducción. Por eso siempre se ha hablado de estos papeles importantes sobre eso. Voy a poner algunos hallazgos, digamos, comparativos en el país, en donde vemos precipitaciones en Colombia, en donde juega el papel importante ese diestrés o esa dificultad, especialmente de acondicionarse hacia un medio ambiente idóneo, especialmente cuando vemos que en Colombia, si vemos las precipitaciones y si vemos inicialmente un papel importante sobre algunos autores, especialmente en Colombia, donde han hecho estudios sobre el tiempo. Aquí, nacimientos durante el año Hacienda Riachuelos en Caucasia, 2002-2005, en donde este autor especialmente hace ciertos parámetros o mide ciertos parámetros de natalidad, especialmente lo vamos a ver entre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, que es donde fuertemente tiene estos porcentajes de natalidad. Y si lo comparamos en esa época, hacia el año, básicamente, vemos especialmente que estos componentes en ese terreno, digamos, en Caucasia, las precipitaciones, pues lógicamente, estaban entre 50 a 75 y máximo 75 a 100 milímetros, lógicamente, de medición, lo cual contribuiría que si hoy en día hacemos una medición sobre el tiempo, pues lógicamente haríamos que hacia ese 2003 especialmente estaríamos hablando que ha disminuido esa precipitación anual. Por consiguiente, si lo medimos hoy en día, en la misma época, hacia el 2017, vemos que ha aumentado esa cantidad, digamos, de fuente hídrica, en donde contribuiría fuertemente a ese diestrés. Ahí sería bueno anotar posiblemente que si a mayor cantidad de agua, los animales estarían en la misma disponibilidad de tener los mismos porcentajes de natalidad sobre esas épocas. El único comparativo que podemos hacer es sobre este slide, donde ustedes pueden ver eventualmente sobre periodos posteriores al, digamos, sobre el 2003 en adelante, en donde eventualmente teníamos una población fija hacia el 2010 y lo podemos decir, 23 millones, 22 descendiendo, un menos 2.1% menos, eventualmente cuando hablamos en 6 años, menos 7.4% cuando hablamos del 2010 al 2016, y vemos un descenso anual, especialmente en los porcentajes, si vemos en amarillo los terneros, en la disminución de esos porcentajes de natalidad, menos 5.3, menos 1%, menos 3.8, menos 0.8, y hacia el 2015 comenzaron a aumentar 3.4, seguridad 2.9, contribuyendo, si lo queremos ver o hacer una analogía particularmente en cuanto a lluvias, seguramente este factor de lluvias adicional sería un componente interesante para medición si está, digamos, por debajo de la media que se traía anteriormente en porcentajes de natalidad sobre el tiempo. Y esto, pues lógicamente, sería fácil determinar que hay una pérdida de menos 3.2% en este periodo, especialmente cuando hablamos de especialmente de toros o especialmente de hembras, en donde vemos el componente tanto de hembras como de machos vendría disminuyendo. Para ello, pues es de anotar rápidamente que el papel que juega el metabolismo, especialmente a nivel central del bovino, en donde especialmente el hipotálamo juega un papel importante sobre la secreción de ciertas proteínas, especialmente y receptores de ciertas proteínas, estímulos especiales sobre la famosa quispectina, que producida por neuronas o neurotransmisores que activan fuertemente el efecto que ejerce la nutrición sobre hormonas metabólicas y posterior ovulación, especialmente cuando hablamos de una proteína como es la leptina. Y esta leptina a su vez juega un papel importante. ¿Por qué? Porque es una proteína
que radica fuertemente sobre células adiposas, especialmente adipocitos blancos, en donde ahí se sintetiza cuando hay mayor cantidad de grasa corporal, pues es estimulada por factores asociados endocrinos, especialmente la tiroides, donde ella juega un papel importante también para, digamos, sacar de su ambiente o contribuir a la síntesis de esta producción de leptina, contribuyendo y dando énfasis de que la energía es supremamente clave para activar a nivel central estos productores, especialmente de hormonas como la GnRH y posteriormente liberadores de GnRH, liberación de LH y FSH para que hagan un efecto especialmente en ovario, tanto estímulo de FSH y LH. Por ende, miren lo importante que es tener un animal bien nutrido o con reservas propias de energía, especialmente en el momento del parto. Por consiguiente, estos receptores estimulados son capaces de activar esta serie de componentes hormonales para activar al ovario y por ende, pues lógicamente, tener un mejor comportamiento de tipo reproductivo. Para ello también es claro aclarar que el papel que juega, digamos, el tema lumínico, en donde, pues, si bien es cierto, la vaca, pues, no tiene el mismo papel que, digamos, las ovejas y cabras, por ser, pues, lógicamente, estacionales, pues, también es cierto aclarar que nos contribuye a que ciertos factores, especialmente vitaminas, como la vitamina A, ácido retinoico, que contribuye seguramente a activar factores lumínicos en retina, como fotorreceptores de retina, información lumínica que va hacia todo lo que es el tracto retino-hipotalámico y que va simplemente a la pineal para activar receptores y mediadores que contribuyen especialmente a la producción y secreción de melatonina pineal, que simplemente secretan en la noche y por ende, pues lógicamente va hacia órganos y tejidos, contribuyendo hacia lo que son relojos biológicos. Ustedes dirán, pero ¿cómo es este factor? Y es realmente a tenerlo en cuenta porque digamos, los bovinos pudiesen tener mayor actividad seguramente reproductiva en la noche que en el día y contribuyendo lógicamente a la presentación de celos. Si ustedes pueden observar, lógicamente, el papel que juega importante sobre este tema reproductivo, la observación de los celos, que lógicamente contribuirían a que también hay que tener en cuenta que no todos los animales contribuyen a que digamos, su incidencia en el comportamiento de celo, pues sea homogéneo para todos. Aquí hay una alta intensidad normal duración que contribuye un 70%, donde puede ser o es menor a 16 horas, con una alta intensidad y normal duración, pero también hay aspectos o parámetros al decir que la alta intensidad, pero corta duración, está en un 25% y que contribuyen lógicamente a una presentación de celo de menos de 8 horas. Para ello, uno de los peores escenarios, pues la baja intensidad y la normal duración, que lógicamente contribuyen a signos secundarios de celo. Y por ello, pues la dificultad que hay para observar celos, especialmente en animales que pudiesen presentar mayormente sobre la noche, pues estaría dado a su comportamiento de tipo racial. Vemos que lógicamente el peor caso, pues baja intensidad y corta duración, que sería un caso extremo que podría contribuir de acuerdo a la importancia que tenemos sobre esta presentación y sobre la detección para una buena calidad de celo sobre esto. Bueno, aquí pues podemos observar de 7 a.m. 7 p.m. algunos estudios pues lógicamente contribuyen a que un 43.5% podrían estar dentro de estos rangos, pero otros contribuyen que la mayor cantidad de presentación de celos pues lógicamente estarían en horas de la noche, aumentando la probabilidad de un 30% adicional en la presentación de celos, lo cual, digamos, favorecería, digámoslo, una mejores porcentajes en fertilidad y, lógicamente, porcentajes en cuanto a preñez se refiere. ¿Y eso por qué? Porque realmente, porque la nutrición juega un papel importante en estos factores de tipo, digamos, lumínico, y es básicamente porque los animales durante el día pues están en disponibilidad de hacer consumo de alimento y en la noche
pues lógicamente están más relajados, más frescos para la reproducción. Por ende, la calidad de este nutriente debe ser fuertemente añadido hacia estos componentes de tipo reproductivo. Y el comportamiento del eso, pues lógicamente también contribuye a que tengamos celos silentes, contribuyendo muchísimo más propensión hacia dificultad de dar nutrientes hacia el ovario especialmente. Ya veremos después posteriormente sobre estos factores asociados nutricionales y también tengamos en cuenta que no todos los componentes o de tipo racial pues juegan una homogeneidad en cuanto a esta duración del celo, 17 a 19 horas en ciertos tipos raciales cárnicos europeos, duración de 17 a 19 y duración de 10 a 12 horas en tipo racial Indicus versus duración menor a 10 horas, inclusive 8 y menos animales de más de 30 litros en ganaderías de tipo taurino de alta producción de leche. Por ende, pues lógicamente esta corta duración de celo contribuye a una dificultad que hay para mejorar, digamos, y ser más eficientes desde el punto de vista reproductivo en cuanto a solo observación y tener seguramente un mejor comportamiento en inseminación, un mejor comportamiento para la disposición de animales para la reproducción. Otro dato importante que contribuye a que la nutrición sea un factor importante en ciertos, digamos, estadios productivos de los animales es que, pues, ustedes lo pueden ver, los regímenes de temperatura de suelos a nivel mundial, pues el trópico es, ustedes lo pueden ver, es bastante agreste, la temperatura de suelo, lógicamente, o la media, digamos, estamos, Colombia, situados dentro de estos hipertérmicos, en lo cual contribuye a que los animales, pues lógicamente tienen que depurar y sacar esa temperatura corporal adicional y por ende, pues ustedes lo pueden ver, la radiación solar entrante, radiación solar saliente, temperatura ambiental, todo lo que contribuye a la humedad, especialmente relativa, contribuye a una mejor salida y especialmente si lo vemos desde el punto de vista metabólico, vemos que el papel que juega importante como termorregulador la tiroides. La tiroides es un termorregulador en base que si está en buena disponibilidad de ofrecer, pues lógicamente las hormonas tiroides, favorecería en cierto modo ese metabolismo hacia una mejor respiración, hacia una mejor carga metabólica, hacia una mejor, digamos, estímulo de tipo hormonal, especialmente de LH a nivel de receptores del ovario y contribuye a una mejor reproducción sin hablar lógicamente al diestrés o al disconfort que ejercen, pues lógicamente cuando hay temperaturas altas sobre, digamos, sobre el año, contribuye a que seguramente algunas áreas geográficas del Colombia estén entrando en, digamos, monte estacional y es dado básicamente hacia estos componentes de tipo temperatura. Entonces no es fácil determinar, como otros estudios lo indican, que zona termoneutral, como hemos entre 10 y 25 grados centígrados, sería lo ideal, temperatura de más entre 38,4, 39,1 grados centígrados, y si lo vemos comparado en varios rangos, pues vemos inicialmente temperaturas de 23 grados centígrados, vamos hacia la parte baja velocidad del viento, metros por segundo, entre 0 hasta 3,5, pero que ya con temperaturas de 23 grados centígrados, cuando hay una humedad relativa que supera 74% ya, es disconfort para el animal, solo con temperaturas de 23 grados centígrados. O sea, que ya tenemos que la humedad relativa supera 80, pues ya tenemos que hay problema sobre esa termorregulación del animal si lo comparamos a temperaturas de 24, 25, 30 hasta 38 grados, pues vamos a tener, especialmente como dice el estudio en vacas lecheras en pastoreo, pues simplemente ya tenemos que vacas lecheras sobre temperatura de 23 grados cuando la humedad relativa es sobre 80, pues va a tener problemas. Entonces, sobre esto también hay sobre ganado de carne en pastoreo, donde también contribuye que simplemente con una temperatura ambiente de 26 grados centígrados, una temperatura corporal entre 39 grados centígrados, pues ya con solamente humedad relativa de 60% ya tenemos problema inclusive dentro del ganado de carne en pastoreo, con lo cual pues contribuye que no hay temperatura por debajo de 26 grados
que pudieran seguramente contribuir a un confort más adecuado. Para ello, pues lógicamente ya hay disponibilidad de ciertas estabulaciones o ciertos ambientes mucho más idóneos para este tipo de ganaderías, pero hay que tenerlo en cuenta que ya sobre 26 grados también hay problemas. Este estrés calórico, ¿en qué nos determina? Pues rápidamente suprime el sistema inmune y endocrino. Entonces, solo con eso ya entramos a determinar que los animales en las ganaderías están sufriendo para obtener buenos, digamos, buen estatus reproductivo. En trópico, temperaturas especialmente 24-37, pues temperatura rectal, como les decía, mayor a 39, tasa respiratoria seguro mayor a 60 por minuto, la fertilidad, la producción se baja. Y hay un tema importante acá, que los animales entran en un bajo consumo. Los animales no consumen la misma cantidad, especialmente si hablamos de animales posparto, que realmente cuando la condición corporal es baja, especialmente que no se ha contribuido en la época de transición, 2 meses antes de este parto, pues va a contribuir a que la pérdida de, especialmente de masa corporal y condición corporal en rápida evolución, pues lógicamente contribuye a que este animal va a frenar, digamos, y van a volverse anésticas. Eso ocurre mucho en las ganaderías de tipo trópico bajo, especialmente ganado de índicos, con disponibilidad, básicamente que llegan al parto con seguramente con 3 en condición corporal, cuando deberían estar sobre 3, 4, 3, 6 en condición corporal al momento del parto, y pierdan al momento del balance energético negativo sobre los 30, especialmente 30, no haber perdido más de 2.5 en condición corporal, con lo cual ya vemos que hay problemas para obtener buenos resultados. Y si vemos especialmente qué pasa con estos famosos estrés, simplemente digamos, la adición de radicales libres, ustedes lo han escuchado, que básicamente son componentes de peroxidación que contribuyen a que dañen la célula. Ustedes, eso es una célula, simplemente, ¿qué es lo que daña? Básicamente daña a todo nivel, especialmente a nivel mitocondrial, y lo veremos porque es tan clave en la disponibilidad de una dieta energética, porque en mitocondria, pues lógicamente en la respiración celular, y por ello también vamos a determinar la producción de energía fuertemente, especialmente de ATP. El ATP aquí juega un papel importante en la producción, especialmente de qué? De azúcares adicionales y energía adicional que necesitan los animales para todo proceso. Y en este caso, pues si hablamos de reproducción, a nivel de las células, especialmente que sintetizan y que tienen receptores, especialmente de tipo hormonal, como son las granulomas lactecales, y que están rodeadas, básicamente son células que rodean al folículo. Y si el folículo no se nutre de energía, pues lógicamente vamos a tener problemas de qué? De ovocitos, pues que no van a tener un buen desarrollo folicular y van a quedar en tamaño, especialmente en no contribuye a que tengamos un folículo preovulatorio para que tengamos lógicamente una ovulación posterior, y se van a quedar quietos si son vacas que ustedes fácilmente son las famosas vacas anéstricas y demás. Y bueno, estos radicales libres contribuyen a que algunos compuestos, especialmente sistemas de oxidación, especialmente, pesen más que los mismos antioxidantes. Quiere decir que el mismo animal, todos los animales o los seres vivos, son capaces de sintetizar antioxidantes que contribuyen a bloquear estos radicales libres de peroxidación, o sea, radicales que dañan la célula y que contribuyen lógicamente a no dejar funcionar estos a nivel celular. Y esas son simplemente las enzimas antioxidantes, la superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, que lógicamente juega un papel importante en contribuir a la respiración y a la producción energética a nivel celular. Si estos factores no están presentes en el animal, pues lógicamente los catalizan las reacciones, como les comentaba, de tipo oxidorreducción, por cual hay un estrés oxidativo y contribuyen a que el animal entre en problemas de estrés y contribuya lógicamente en este
en este factor reproductivo a no reproducirse. Y por ello simplemente va a mantenimiento y a producir menos carne y menos leche. ¿Por qué es tan importante esto? Y bueno, aquí simplemente, para no confundirles, simplemente la liberación de un estrés, pues juega un papel importante a nivel especialmente el hipotálamo, que es el que estimula la fabricación o la liberación de hormonas, especialmente FSH y LH a nivel hipotalámico. ¿Por qué? Porque el cortisol, básicamente, como, digamos, componente especialmente de las suprarrenales, contribuyen y todas las catecolaminas contribuyen como nivel de estrés a formar bloqueos, especialmente a nivel hipotalámico, y por ende pues va a haber bloqueo especialmente a la producción de o a la síntesis de testosterona a nivel ovárico, y que a su vez estimule una enzima la cual contribuye a la producción de estradiol o estrógeno, que es la aromatasa. Esta aromatasa es bloqueada cuando hay un nivel de extremo ya de cortisol, o sea, simplemente no va a haber, digamos, estímulo estrogénico para que contribuya a la presentación de el estro y que contribuya también al pico preovulatorio y ovulación. Por ello, tan importante tener animales que estén lógicamente asociados a animales con nada de estrés, tranquilos. Y este cortisol, pues lógicamente inhibe la hormona adrenocorticotrópica, que simplemente es la que estimula el azúcar, la producción de insulina. Y esta, a su vez, esta insulina es supremamente necesaria, si lo hablamos desde el punto de vista ovárico, que contribuya a la estímulo para el ovocito comience a crecer y comience a producir especialmente la esteroidogénesis o el estrógeno necesario para armar receptores, especialmente de FSH y LH. Si no hay buen componente de azúcar, pues no tenemos buen componente en crecimiento folicular, y por eso son animales que van a estar quietos y se van a volver anésicos simplemente por un tema de bloqueo de tipo estresante. Y el estrés no es solamente calórico, puede ser nutricional, deficiencia nutricional o cualquier disconfort que le genere al animal esta producción necesaria de azúcares, especialmente de insulina, que nos ayude a estimular también el papel fuerte, especialmente de la síntesis de glucosa a nivel hepático. Y si son animales de buena producción de leche y de carne, contribuyen lógicamente a que este desgaste de glucosa sea muy rápido. Y si es bastante rápido, pues lógicamente, como les decía, lo último que el animal quiere es reproducirse. En cuanto a esta temperatura corporal, cuando supera mayor a 40 grados centígrados, vamos a tener especialmente, vemos un folículo en donde esta folículogénesis, pues lógicamente no es viable porque factores asociados a LH, esta testosterona bloquea la producción especialmente de estrógeno y lo hace a todo nivel. Este sería el fundamento seguramente de que esta FSH que contribuye a estímulo de crecimiento del folículo, pues no se dé, y tenemos simplemente folículos de menor tamaño, seguramente atreciándose rápidamente o quedándose simplemente en el estado de selección, simplemente por procesos de tipo estresante. Y el estrés calórico induce cambios metabólicos, como dice ahí, el cual compromete el número de folículos ovarios y el medio ambiente folicular, resultando en el daño a la morfología del ovocito. Y esto es clave porque seguramente animales que entran a protocolos de sincronización o procesos de reproducción, y lógicamente son animales que repiten y vuelven y repiten, y lógicamente se pierde todo el componente o el material especialmente genético. Y en toda esta calidad del ovocito también hay que hablar que la programación fetal inicia durante el periodo ovogénesis, desde que fundamenta rápidamente ese ovocito hasta que él crece, simplemente por cuestión de nutrición. El estrés calórico, como vemos, el desarrollo folicular, simplemente vean un esquema desde que es un ovocito simplemente de menor tamaño o en crecimiento autónomo, que simplemente hoy día se sabe que él es el que ejerce el papel, y si lo hemos prolongado hacia la derecha, al estímulo de receptores, aumentando receptores, estimulando expresiones de FSH, y todo ¿por qué?
porque si el estímulo es estrés calórico, pues lógicamente el folículo maduro se ve difícilmente para que pueda ovular y lógicamente se detiene en algún tipo, en cualquier momento, en unas fases de antral temprano y esos folículos no van para allá. Y como les decía anteriormente, la clave simplemente del folículo ovárico y que tengamos un buen ovocito y un buen embrión a futuro es energía. Simplemente, y lo veíamos atrás, simplemente ATP, energía en la célula que me estimule a producirla cuando el animal tiene buen componente de tipo nutricional. De lo contrario, pues, especialmente minerales como el fósforo y zinc contribuirían a ejercer un papel directo sobre este ovocito para estimularlo a crecimiento cuando hay, digamos, este tipo de deficiencia. Pues lógicamente, hoy en día se sabe que factores asociados o compuestos asociados al fósforo y zinc contribuirían a estimular la formación de energía a partir de, lógicamente, de una energía metabolizante a formar ATP. Y ya lo vamos a ver, simplemente, si no hay esta contribución, pues vemos que el celo de los animales, pues no se da, hay un bloqueo. Y también desde el punto de vista, en cuanto a ganancia de peso se refiere, este tipo de estrés oxidativo, simplemente por falta de energía, pues se ve drásticamente afectado. Animales que no llegan al peso ideal, especialmente lo vemos en animales al destete, donde el promedio lo veíamos de que debería ser 220 kilos, simplemente se quedan en 160 kilos en promedio, donde esos pesos pues realmente va a ser más difícil recuperarlo sobre el tiempo y son animales que se van a ir mucho más sobre la edad a producir la ganancia de peso que se requiere y seguramente a llenarse de grasa especialmente a nivel muscular, que no es, digamos, beneficiosa, digamos, para el momento, digamos, de la calidad de carne se refiere. Y si hablamos en hembras, también hay que tener en cuenta este balance energético ya cuando están produciendo, pues, leche. Simplemente vemos el parto donde hay estas necesidades especialmente energéticas, especialmente parto, lo veíamos, ingesta energética, necesidad energética posterior, estamos hablando del 0 a los primeros 30 días, 60 días cuando empieza lógicamente el balance energético negativo y comienza a descender la curva sobre los casi 70, 90 días, donde ese balance energético negativo, pues lógicamente va disminuyendo, pero en consideración, si ha sido alimentado con una dieta suficiente energética, pues lógicamente esa composición, esa producción de leche va a ser directamente proporcional y la ganancia de peso, que es lo ideal para reproducción, pues lógicamente va a ser idónea. De lo contrario, va a perder peso y va a perder energía para reproducción. Entonces, un estrés metabólico, especialmente cetosis, cuando se le da mucha energía, es especialmente al preparto, que contribuye a que los animales lleguen muy cebados al momento del parto, va a contribuir que no hay suficiente metabolismo, especialmente, como les digo, de tiroides, que pudieras sacar esa cantidad de grasa rápidamente y eliminarla del organismo. Ya simplemente el hígado graso que se ha formado, pues forma estos cuerpos cetónicos, triglicéridos, especialmente algunos componentes de hidroxibutiratos están asociados y todo esto, especialmente vacas gordas, digamos, o con exceso de energía, pues van a contribuir a que tengamos muerte embrionaria, así tengamos que el animal haya sido cubierto y lógicamente tengamos una preñez efectiva. Vamos a tener problemas especialmente en la preñez temprana. Por ello, pues, de importancia tener y sobre vacas en fase de lactación, puntualmente, y simplemente es inglés para determinar aquí las palabras del pico de leche, pues lógicamente sobre los meses, a los 3 meses, como rápidamente la producción de leche pues va a descender, el pico especialmente de la ganancia, especialmente de materia seca, se refiere, va a aumentar sobre los 4 o 5 meses, contribuyendo lógicamente a una ganancia de peso, que eso sería lo ideal. Por consiguiente,
pues los días para la primera ovulación en vacas de leche, pues vamos a tener que algunos escenarios, de acuerdo a algunos autores, días a la primera ovulación, vamos a tener sencillamente que hay unos que ovulan, simplemente se determina que esta ovulación puede ser en un 40% de animales en promedio hacia los 30 días y unos vacas posparto que no ovularon contribuyen casi también a un promedio de un 49%. Y algunos animales que vienen con procesos especialmente de pesos, digamos, al parto sobre exceso de energía o muy cebados, pues vienen a producción de ovarios quísticos. Y esto da básicamente un estímulo adicional de FSH por estímulo energético. Entonces, tampoco ni muy allá ni muy acá. Y si es de estas consideraciones, pues lógicamente el forraje contribuye y la nutrición a tener procesos mucho más idóneos y especialmente si vemos la comparación entre una y otra diapositiva, animales en crecimiento, donde seguramente damos o buena cantidad de pastura o poca cantidad de pastura, especialmente sobre esas etapas iniciales del crecimiento de los animales se refiere. Para ello tenemos tres escenarios, simplemente rápidamente, el primero, el A, el B, el C. El A es una nutrición normal, una baja nutrición o una sobrenutrición y simplemente voy a radicar sobre el ovario, en donde ustedes ven las características del folículo en cuanto al crecimiento folicular se refiere. Cuando es una nutrición normal, vemos que hay un desarrollo normal, especialmente en pubertad, ¿cierto? Y especialmente tenemos una ovulación, porque contribuye simplemente a que el páncreas estimule insulina y lógicamente contribuye también a regular el azúcar que va hacia los tejidos, estimulando la leptina, estimulando GnRH y estimulando factores de LH y FSH. Por consiguiente, una nutrición normal y adecuada sería ideal. Cuando va por debajo del umbral de nutrición, simplemente vemos folículos de muy poco tamaño o digamos en crecimiento inclusive de 4 a 6 milímetros atrésicos, en donde lógicamente vemos que el páncreas, si bien es cierto estímulo de insulina, no es suficiente, digamos, para controlar esa grasa que hay corporal y lógicamente lo que hace es degradarse rápidamente. Por consiguiente, si no hay grasa, no hay leptina. Por consiguiente, si no hay leptina, no hay estímulo de NRH, no hay LH, no hay FSH y no hay estímulo de crecimiento folicular. Y si vemos simplemente una sobrealimentación, pues es lo contrario, un engrasamiento fuerte, lo cual contribuye a una alta dosis de leptina, pero a su vez también contribuye simplemente a un estímulo de GnRH, pero como lo ven ahí, estimula LH. Y si estimula LH, no necesariamente va a contribuir a ovulación, porque le hace falta ¿qué? Estrógenos y le haría falta el factor de FSH, lo cual contribuiría a que simplemente hay crecimiento de tipo folicular exagerado a la formación seguramente de algún tipo de quistes foliculares. Por ende, pues todo lo que es alimento, seguramente en la energía que uno pudiera suministrar a un animal no determinaría que la misma o la calidad de esta energía contribuiría a mejorar este tema de tipo especialmente reproductivo, que es lo último que quiere la vaca. Y vemos simplemente una composición en materia seca, como lo ven ahí, en donde no es lo idóneo. Si vemos cutículas todavía sobre materia fecal, pues lógicamente se está perdiendo el componente nutricional energético y es como si las vacas estuvieran alimentándose en forma inadecuada, en baja calidad de pasturas, baja calidad, lógicamente, de nutrientes, seguramente los forrajes también en cuanto a sus etapas productivas hay que tenerlas en cuenta, a la mayor cantidad de nutrientes se refiere, estaría dado a condicionar el animal sobre estos factores. Y simplemente ya en el componente folicular, nuevamente, deficiencia de insulina, simplemente que hace que no tengamos progesterona, que a la larga es la que me ayuda a preservar la preñez. Y por consiguiente, aunque ella pudiese llegar a un momento ovular, simplemente la deficiencia en progesterona que es determinada por el folículo en crecimiento,
una buena LH que produzca, lógicamente, progesterona o estimule la fabricación de progesterona a nivel de estas tecales, contribuirían a que el famoso interferentón, que es simplemente un factor estimulante del embrión, hacia los 15 y 17 días pudiéramos tener una buena preñez. Por consiguiente, las pérdidas embrionarias se dan sobre esas fechas, sobre, digamos, pérdida embrionaria temprana, lo cual contribuiría a que la energía es supremamente clave, inclusive al entrar a protocolos simplemente de sincronización en forma inmediata o protocolos previos desde el preparto hasta el momento de reproductivo. Para ello, pues lógicamente esa influencia de la nutrición sobre ese desarrollo depende fuertemente del factor hepático, que a su vez la función hepática me contribuye, es dada por la nutrición, como digo, para un estímulo especialmente de factores enzimáticos que seguramente me contribuyen a un mejor folículo ovárico, un cuerpo lúteo de tamaño y función, una progesterona, una calidad del ovocito, fertilización y una embriogénesis, un desarrollo embrionario adecuado, metabolismo del embrión, y especialmente cuando los que tengan, digamos, la facilidad de hacer genética, pues miren el factor importante que también se ve interrumpido si no hay un buen componente nutricional, especialmente, y podemos ir hablando también de factores minerales como es el zinc, especialmente que me contribuyen a este factor genético, lo cual que un animal de muy buena calidad genética pudiese dar o contribuir a dar, digamos, las mismas características genéticas o transmitir unas características genéticas idóneas hacia, lógicamente, hacia su hijo, pues no sea por deficiencias, especialmente de este tipo, podemos hablar de minerales como el zinc, principalmente, productos como antioxidantes y factores energéticos asociados al ATP y a la energía. Por consiguiente, crecimiento embrionario, producción de interferón, como le digo, y supervivencia embrionaria sería afectada. Y es simplemente es lo mismo, pero bajo un esquema de la fabricación del famoso factor de crecimiento insulino dependiente, que es la clave para estimular el ovocito y fabricar especialmente un buen funcionamiento de estrógeno para que me contribuya a un buen desarrollo del folículo, ovulación y embrión. Entonces, si no tengo un buen funcionamiento hepático, llámese por deficiencia energética, que no funciona, o llame por exceso de energía, especialmente hígado graso, pues no contribuimos a ninguno de estos procesos que veíamos anteriormente. Por consiguiente, esta nutrición, pues lógicamente, bajo baja nutrición, simplemente hormonas del crecimiento, pues bajan, leptina baja, y por consiguiente, seguramente, medicamentos, y ahí podemos ir hablando, como hormonal de tipo GnRH, aumentaría la insulina en un momento dado, que aumenta el factor de crecimiento y que aumenta la leptina. Podría también tenerse en cuenta en determinados protocolos, especialmente de tipo hormonal, para contribuir a la reproducción, cuando juega un papel importante la energía en este caso, especialmente animales con hígado graso. Ahí juegan este papel. Y pues bueno, aquí simplemente es factores endocrinos, no los voy a confundir, simplemente lo mismo que venía diciendo antes, donde el tejido adiposo juega un papel importante en la producción de proteína, con leptina, en la fabricación de estrógeno, especialmente del ovario, estimulada por el páncreas para producir insulina y lógicamente contribuir como factor positivo al desarrollo del folículo. Y por consiguiente, pues está directamente relacionado la grasa hacia la hipófisis, hipotálamo, en la producción de estos factores liberadores de LH y FSH, que contribuyen directamente sobre el hígado, que contribuyen hacia la fabricación también de el factor insulínico o crecimiento insulino dependiente, que va directamente al ovario. O sea, si no tengo energía, así sea corporal, no va a tener absolutamente ningún desarrollo. Y la justificación de todo esto, pues lógicamente, animales seguramente al destete, con mayores ganancias de peso, especialmente las crías que han estado pues amamantamiento especialmente permanente, pues contribuyen seguramente a un mejor desarrollo, y si vemos ese animal con una buena grasa corporal, que es idóneo, digámoslo, para ese
tamaño que tiene, pues lógicamente la cría. Entonces todo depende de esta nutrición. Pues también es cierto anotar la baja energía y alta energía que contribuye lógicamente al bloqueo de la fabricación de estos factores hormonales, y alta energía también contribuye a un bloqueo especialmente de ciertos factores hormonales para producción seguramente de quiste de tipo folicular. Exceso de también de esta grasa corporal, pues lógicamente contribuyen a poliquistosis. Aquí el papel del yodo juega un papel importante, digamos, en el control, tanto termorregular, como lo veíamos antes, como también de metabolismo basal, especialmente estimulando esa termorregulación y estimulando a componentes especialmente de todo tipo, a nivel energético, a nivel especialmente de alimento o de, digamos, de nutrición del mismo animal en cantidad, especialmente aumentando seguramente el apetito o disminuyéndolo. Aumentándolo seguramente cuando tenemos ese exceso de grasa, pues lógicamente por un proceso de tipo hipotiroideo. Cualquiera de los dos, lógicamente, me contribuyen a esto. Aquí simplemente la termogenesis simplemente es para determinar que todos estos procesos están bien determinados, del adipocito hacia directamente a nivel central y hacia el sistema nervioso central, hipotálámico hipoficiario, en donde contribuyen a estímulo, y lo mismo, la leptina regula el tamaño del folículo y calidad del ovocito, y por consiguiente también estimula a controlar la insulina para que no me controle lógicamente el exceso de azúcares, o que pueda contribuir a la degradación de esos azúcares que hay en demasía. Por consiguiente, simplemente es un estímulo positivo o negativo dependiendo de si hay demasiada grasa o no hay grasa. Para ello simplemente determinamos la esteroidogénesis o la producción de estrógenos a nivel folicular, se da dependiendo de este mismo factor de estímulo a nivel tiroideo, como ustedes lo pueden ver observado, y simplemente cuando hay exceso, estímulo de glucocorticoides, pues lógicamente empieza la suprarrenal a bloquear todos los procesos. Y simplemente, ¿qué pasa con las dos tipos cuando es simplemente un animal posparto en donde está en amamantamiento y no hay una buena energía? Pues simplemente inicialmente hay un estímulo fuerte sobre la producción, especialmente de yodo en tiroides, para el metabolismo basal, y asimismo lógicamente contribuya a que la degradación de esa masa corporal se vaya dando sobre el tiempo sin que se pierda demasiada, digamos, grasa corporal, pero termina hipotiroidismo. Y si es en exceso, pues lógicamente está bloqueada, este yodo pues se ve bloqueada en tiroides para un estímulo especialmente de control de tipo basal, por lo cual contribuimos que el animal cebado pues contiene un tipo de hipotiroidismo de tipo tiroideo, y la otra es un hipotiroidismo de tipo, ya de tipo glandular hipoficiario, por no estímulo de esa tiroides sobre el hipotálamo. Entonces cualquiera de los dos vamos a necesitar pues procesos de tipo estimulado por el yodo, que sería una de las características sobre este tipo de hipotiroidismo. Las pérdidas embrionarias tempranas también, cuando es en exceso, saturación de ácidos grasos, especialmente ácidos grasos no esterificados, y lógicamente simplemente para demostrarles en otro estudio en donde el exceso de grasa, especialmente en sangre, especialmente ácidos grasos poliinsaturados, hidroxibutiratos, glucosa baja, y lógicamente componentes especialmente como la urea o el nitrógeno ureico sanguíneo aumentado, el total colesterol aumento, van a ir sobre el folículo, y si van sobre el folículo, la foliculina se llena, o el fluido folicular, de todo tipo de grasa, digámoslo así, por ende hay toxicidad si es estimulado a la producción o al estímulo de ovulación, fabricación de seguramente de un embrión, y vamos a tener pérdida embrionaria, cualquiera de sus formas, especialmente pérdida de material genético se refiere. Y esto pues rápida, simplemente sobre varios planos, sobre este mismo folículo y embrión, pues se da alto plano, rápida fermentación de cereales, alta degradación de proteína, alta condición corporal.
Por consiguiente, aquí es un estudio de Angarita, simplemente para determinar eh, digamos, la diferenciación en cuanto a vacas fértiles y subfértiles, en cuanto al metabolismo de esos antioxidantes. Entre momento de que hay mayor cantidad de, digamos, de componentes antioxidantes, quiere decir que los animales, o se ha comprobado que los animales están en fases subfértiles. Cuando es menos, quiere decir que su componente, digamos, de componentes estresantes como óxido reducción y demás, estas radicales libres que están en sangre, contribuyen a que hay menos cantidad de estos antioxidantes. Por ende, entre menos tengamos, pues va a ser mejor características de fertilidad. El animal está fácilmente en fase, digamos, idónea para reproducción. Algunos términos simplemente generalizados que contribuyen a que en el 3, digámoslo así, a su fertilidad se puede ver a una disminución de la globulina transportadora de esteroides. Por consiguiente, miren que no es fácil determinar de que una hormona que lógicamente sea inoculada en forma externa o una forma de sincronizar animales, si no tengo un animal en un término general idóneo, especialmente en un confort de animal, pues voy a contribuir a que esas hormonas sexuales especialmente, pues tengan un buen paso, especialmente a nivel celular. Por ello, pues lógicamente, un incremento en los niveles de energía durante un periodo corto de tiempo tiene un efecto positivo sobre el crecimiento del folículo pequeños antes del tratamiento de estimulación hormonal. O sea, es bueno dar energía antes de procesos de tipo hormonal y aquí es donde entramos seguramente a suplir necesidades rápidas con shock de seguramente minerales y energéticos antes de procesos de tipo estimulatorio hormonal. Entonces, tengámoslo en cuenta, dentro de estas deficiencias en nivel de forraje, si hablamos ya de minerales, cobre, cobalto, yodo y selenio, zinc, magnesio son los que se han reportado como las mayores deficiencias en este tipo de forrajes. Y lógicamente, como les decía, el componente hacia reproducción se refiere, se tiene cuando se tiene en condicionamiento de esto. Aquí es simplemente para indicar la influencia, por ejemplo, del pH del suelo, en donde, si bien es cierto, en climas cálidos, especialmente el trópico bajo, tenemos composición especialmente de suelos, seguramente muy ácidos, con componentes férricos en gran cantidad, que en la interacción entre minerales se ve fuertemente influenciada. ¿Qué quiere decir con esto? Especialmente cuando tenemos el acondicionamiento de pasturas entre ácidos en pHs y, lógicamente, alcalinos, si lo vemos de 4 a 5, 6, 6, 5 y 7 y 8, 6, 5 y 7 sería, digamos, el ideal para crecimiento y, lógicamente, suministro de pasturas hacia los animales. Y si vemos realmente que si son pasturas ricas en hierro, pues vamos a tener que si el pH especialmente de 4, 5, 6, se ve disminuido, el fósforo en absorción se va a ver drásticamente disminuido. Quiere decir que hay que aportar fósforo cuando los pH son de este tipo. Y lógicamente de cobre, cobalto especial, manganeso, como lo ven ahí, y el fósforo especialmente en su absorción se ve reflejado cuando el pH especialmente está 6.5 a 7. Quiere decir el zinc, el calcio y el magnesio, especialmente estos minerales que son rápidamente contribuyendo hacia energía y seguramente hacia inmunología, hacia crecimiento folicular, especialmente hacia el acondicionamiento de calcio, especialmente animales que van hacia el parto, y magnesio que contribuyan lógicamente a esta relación de producción de leche, se refiere, tiene que estar en esos pHs de pastura. Por consiguiente, si vemos que el selenio y el molibdeno contribuyen a una absorción mejor cuando su pH es alcalino, pues lógicamente vemos que la pastura pues es de las peores, digamos, calidades en cuanto a cantidad se refiere y calidad. Querría decir que hay que de todos modos suministrarlo. No es fácil, como vemos acá, que tanto el pH me favorezca la absorción de estos nutrientes, especialmente a nivel de forraje. Hay que suministrarlos, de alguna forma hay que suministrarlos. Por consiguiente, otros estudios indican que estos embriones
o estos especialmente se ven que si hay vitaminas y zinc, yodo, selenio, cobre en deficiencia, pues va a contribuir a una falta especialmente de expresión genética. Si hay vitamina A y sus retinoides, va a haber deficiencia o un exceso, vamos a tener falla en crecimiento, teratogénesis o especialmente malformación o muerte embrionaria temprana, especialmente a nivel del sistema nervioso. Y si la vitamina y selenio, que son los fuentes antioxidantes, que es necesaria, especialmente para contribuir a que estos animales estresados, pues lógicamente pueda bloquear estos radicales libres y junto con la vitamina A en deficiencia, pues vamos a tener pérdida de implantación embrionaria. Este es un buen ejemplo y claro de lo que la contribución de minerales, de vitaminas y de nutrientes en unas fases y en protocolos rápidos podemos obtener mejores resultados y seguramente no lo hemos tenido en cuenta cuando hablamos de reproducción, de tipo hormonal especialmente. Y efectos de la deficiencia de estos minerales, pues usted la pueden ver, psicoestrales variables, anestos de celos silentes, tasas de concepciones bajas, aborto, retención de placenta, en especial cuando hay deficiencia de estos minerales. La absorción en intestino, usted la pueden ver, simplemente la interacción de minerales en el intestino, pues es fuerte también. La necesitan pHs ácidos para absorción a nivel intestinal, especialmente de cuando hay exceso de hierro, pues pueden formar antagonismos con manganeso y cobalto y pues lógicamente también contribuyen a la deficiencia de magnesio y de fósforo. Por consiguiente, la absorción a nivel intestinal, pues lógicamente, especialmente este hierro, hacen estímulos, la transferrina para estímulos inmunológicos. Especialmente esta transferrina se ha determinado que es fuerte componente, especialmente en la ubre, para factores especialmente inmunológicos al momento del secado. Por eso seguramente la contribución hacia patologías posteriores al parto de mastitis se ven influenciadas por la deficiencia seguramente y la interacción que ejercen estos minerales en exceso o en deficiencia. Por eso también alimentar un animal, cuando la disponibilidad de uno u otro tienden a tener antagonismos, pues es difícil absorber y se inhiben de una u otra forma. Por consiguiente, los requerimientos de fósforo en diferentes etapas productivas, usted lo puede ver fácilmente en mantenimiento, lactación y crecimiento. Por consiguiente, cada una determina una diferente forma y cantidad especialmente de este fósforo. Se refiere en gestación, pues lógicamente también redundan que la cantidad de fósforo, pues lógicamente en animales preñados, pues tenemos que a menor a 190 los requerimientos minerales son pocos, entonces hay que suministrarlos de alguna u otra forma. Y estas deficiencias se ven reflejadas pues en terreno, en el pastoreo y fosfatemias agudas cuando hay menos de 2 miligramos de fósforo por decilitro en plasma. O sea, dietas bajas en fósforo y excesivo forraje maduros y desperdicios en cultivo, pues lógicamente contribuyen a esta hipofosfatemia y vemos la famosa picomalacia o simplemente animales pues consumiendo suelo o que traten de compensar estas deficiencias de fósforo, cuando especialmente se ven reflejadas por debajo, seguramente 2 a 3.5 miligramos por decilitro en plasma. Por consiguiente, esos suelos pobres en fósforo simplemente redundan que en reproducción causan deficiencia a largo plazo de energía y proteína y no hay evidencia que el exceso de fósforo en la dieta optimice el desarrollo reproductivo en vaca de leche. Quiere decir que cuando damos exceso en fósforo, tampoco se determina de que pueda ser un componente clave para compensarme, en cierto modo, seguramente producción, pero también reproducción. Entonces, realmente lo que hay que jugar es un componente de varios factores minerales para que contribuyan a que el animal pues esté en una mejor disponibilidad. Y este fósforo, la pérdida de fósforo, pues usted la ven rápidamente, simplemente juega un papel importante sobre la salivación y esta salivación a su vez, pues lógicamente rompe, se excreta fecal, endógena y se pierde pocas cantidades, se absorben en fósforo, especialmente en intestinos, estómagos, ovomaso y omaso, y por consiguiente el duodeno y el yuno es la mayor eficiencia, pues sería
la contribución de esa mayor cantidad de fósforo, pero no se da. Y efectivamente también es clave para la fabricación o la síntesis especialmente, que son dependientes de la vitamina D. Y ahí juega otro papel importante cuando las dietas son deficientes en fósforo. Y por consiguiente, pues el ATP, que debe estar fundamentado hacia la producción de todos estos componentes, no se da, el animal simplemente pierde toda cantidad y calidad de producir leche y especialmente a nivel muscular. Y por consiguiente también ese fósforo en la dieta pues va a todo organismo, a todo tejido y por consiguiente pues lógicamente vamos a tener problemas en deficiencia y no hay energía para reproducción. Entonces todo esto simplemente tengámoslo en cuenta que en membrana este ATP pues va a necesitar el componente fuerte de energía para que pueda pasar y producir ATP. Y en reproducción, pues simplemente a nivel celular, toda la fabricación de andrógenos, estrógenos, progestágenos, glucocorticoides y esteroides necesita de energía. Por consiguiente, la hormona que ustedes pueden ver de progesterona y demás, pues lógicamente no va a pasar. En cuanto al selenio, pues la pérdida también es radical en rumen, intestino, en plasma, hígado, plasma, lógicamente a nivel de saliva se ve fuertemente excretada, por consiguiente, este selenio junto con el hierro en agua, pues se ve fuertemente antagonizada, por ende digamos, la suplementación de selenios especialmente a nivel intestinal, sí, eventualmente tiene tanto eliminación, especialmente por leche, se ve influenciada fuertemente, hay que suministrarla en inyecciones, pues como muchos autores lo aseguran, no hay otra forma de administrar selenio, especialmente en la dieta. Y por consiguiente, seguramente retenciones placentarias, problemas de folículos y ovulaciones, corazón especialmente se ve fuertemente dañada cuando hay deficiencia de selenio y hay un papel importante del selenio sobre anticuerpos, especialmente a nivel de glándula mamaria y estímulo inmunitario, pues forman componentes que dan pie al estrés oxidativo. Entonces también se puede ir aplicación del selenio, especialmente para estos factores, se puede aplicar 15 días del selenio, especialmente para el hígado. Consecuencia en la carencia, pues usted lo pueden ver, simplemente hay subclínicas y clínicas, menores ganancias de peso, baja el apetito, disminuye hormona tiroides. Por consiguiente, el zinc es fuertemente, digamos, asimilado y está fuertemente, digamos, ligado sobre el metabolismo de la vitamina A, lo cual reduce la síntesis de proteína. Por consiguiente, estímulos en la maduración folicular también, pues se ve fuertemente asociada a pérdida embrionaria temprana por deficiencia de zinc. Por consiguiente, este tipo de minerales, junto con la vitamina A, pues también para su asimilación necesita de aminoácidos en forma oral. Por consiguiente, si no hay unos aminoácidos como la histidina y que se una a estos componentes de zinc, y producción de transferrina, especialmente para inmunología, pues lógicamente se va a ver eliminada lo poco y no vamos a tener buena asimilación de zinc, lo cual incrementa la mastitis, lógicamente contribuyendo a procesos de tipo patológicos. O sea, no hay otra forma de suplementar. Actividad sanguínea superóxido simplemente es un estudio rápido en donde tanto cobre, zinc, hierro, magnesio y selenio simplemente están ligados a la producción de estos compuestos, digamos, de antioxidantes. Si no tengo estos minerales, no contribuye a antioxidantes, como quien dice el animal permanente va a contribuir a procesos de tipo estrogénico. Y ya simplemente vamos a dar rápidamente a los que es protocolos. El preparto, pues lógicamente vitamina y selenio como componente estimulante de estos inmunodeficiencias, contribuye fuertemente también a evitar y asimilar componentes de antioxidantes o procesos estresantes, especialmente cuando el animal está dispuesto a aumentar la cantidad de crecimiento en el feto. Por consiguiente, también verano de falta pasturas, la contribución de evitar
retención placentaria, pues lógicamente está dada a la mayor concentración de vitamina A 60 días antes del parto, 5 mililitros y 30 días especialmente antes del parto y al parto. Se puede dar 3 dosis de diferenciación de vitamina A para evitar crías débiles al parto, mejora calostro, mantiene activos los ovarios y demás. Y lógicamente todo este problema de estrés oxidativo cuando no se da, pues produce distocias y lógicamente las distocias al momento del parto, pues lógicamente va a contribuir a baja índices de fertilidad, trastornos metabólicos y retraso de desarrollo corporal. Para ello, pues lógicamente podemos contribuir a productos especialmente antiparasitarios para bajar cargas parasitarias, contribuir seguramente también con inmunoestimulantes, como lo podemos ver el Chistonic, el Estrogés también, productos a base de cloprostenoles, también especialmente para involución uterina se refiere, y mejorar rápidamente la adecuación del útero hacia la siguiente fase de reproducción y demás. Entonces nos contribuye a estos procesos. Al momento de retención, tengamos en cuenta antibióticos, especialmente ceftiofur, cero residualidad, que contribuyen y van rápidamente a determinar el control especialmente bacteriano, a estímulo el Chistoni para estimular fuertemente componentes inmunológicos en estos momentos de retención placentaria. En metritis también, tengámoslo en cuenta, simplemente como medicamentos a base de ceftiofures que tienen buena, es el único que tiene estudios determinantes que va hacia endometrio, por lo cual contribuyen a estos procesos sépticos. Y Liflunex, que es excepto que solamente sea necesario en estos procesos de metritis por decaimiento, fiebre del animal, es obligatorio, digamos, meterlo en protocolo como el fluniximab y glumine. De lo contrario, simplemente si son temas puntuales de endometritis, pues simplemente que contribuyan a que estas bacterias sean las que estén con mayor proporción hacia producir estas endometritis, pues lógicamente contribuiríamos a que procesos, especialmente productos como el Luximeluniloflumidex, esté determinando a que no se pudiera colocar porque podría, digamos, ser antiprostaglandínico y por ende, pues, la involución uterina se ve retardada. Ya de endometritis puerperal, ya para tenerlo en cuenta estos procesos, la gentamicina ha demostrado y lógicamente la tenemos para hacer lavados uterinos, especialmente cuando determinemos que hay lógicamente moco, pues con componentes especialmente de moco y pus, y a su vez, pues si hay un cuerpo lúteo presente con la aplicación de estrogés, como especialmente el de cloprostenol se refiere, contribuyen a la expulsión de estos componentes loquiales y también, pues lógicamente, cuando contribuye hacia un piómetra, cuando ya determinación de procesos mucho más crónicos, también, si hay presencia de cuerpo lúteo, pues lógicamente contribuyen a que estrogés como decoprostenol me ayuden a alisar y a romper y a expulsar, lógicamente, estos componentes uterinos, junto con antibiótico, ceftiofurclorhidratos como el Aurocef, para que contribuyan a limpiar el útero, especialmente en forma localizada. Y bueno, consecuencias de la infección, el retraso de involución uterina, posparto, el retraso o reanudación de la actividad ovárica, aumento en el número de servicios por concepción, disminución de tasas de concepción, prolongación del intervalo entre partos. Casos agudos, el consumo de alimentos se reduce y lógicamente la producción de leche y prematuro sacrificio de vacas con alto valor genético. Por consiguiente, en vacas repetidoras también, lavados con gentamicina y estrogés simplemente me contribuyen a que tenga mejores procesos, especialmente de daño endometrial cuando es un daño endometrial crónico. Me favorecen un ambiente uterino más idóneo para poder hacer una mejor implantación a nivel embrionaria. El impacto económico, lógicamente, de ectoparásitos hay que tenerlo en cuenta también, que afectan la reproducción. Ivermectina, el Auromec y Exceldorlim como doramectina, el 1% para vacas, especialmente en cría se refiere, y en pérdidas anuales en mosca también,
que pudieran contribuirme a una reducción de producción, especialmente en las tasas de preñez del 15%, en control de moscas con cipermetrina el 15% de Orofarma. Y en la sincronización de celos, tengamos en cuenta simplemente el Estroges para entrar en protocolo, el Adofarbit como complejo B, especialmente en factores energéticos se refieren, y simplemente en sincronizaciones estándares del estro, tengámoslo en cuenta en estudios ya hoy por hoy, se sabe que podemos, dentro de los protocolos inicial, inclusive al retiro del dispositivo, aplicar compuestos especialmente energéticos que me contribuyan al estímulo, como lo veíamos antes, de producción o estímulo folicular en crecimiento. Por consiguiente, se puede hacer al mismo tiempo de la aplicación hormonal. Alofabit, una dosis especialmente el día cero, y al día del retiro lo podemos hacer para estimular este fuerte componente energético como son los complejos B. Y bueno, simplemente ya para finalizar, minerales en el espermatozoide, tengamos en cuenta la clave que es para determinar que los reproductores necesitan compuestos minerales también, especialmente para la motilidad y la concentración espermática, donde el selenio, el magnesio y el fósforo, especialmente en la contribución sobre factores, especialmente composiciones genéticas, y el zinc sobre motilidad, azufre, que son claves para aumentar estas probabilidades de fecundación lógicamente en la reproducción. Y bueno, el arsenal de productos que se tienen para estos procesos reproductivos de Orofarma, ténganlo en cuenta: Estroges, Prostenol, Cipermetrina, control de mosca, entamicina, lavados uterinos, Orofarbit, dosis adicional de complejo B para fuente energética, estímulo ATP, Exceldor, doramectina y Miocarb, pues seguramente para procesos también de hemoparásitos, si es que hay que determinar algún momento dado, preparación de animales, Aurosol, Fendazol para contribuir a bajar cargas en procesos, especialmente al momento del parto, se refiere estímulo inmunitario, y Chixonic, estímulo inmunitario fuerte, que por hoy representa base de aminoácidos, minerales en forma oral para contribuir a estos procesos. Y bueno, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por la paciencia. Espero haya pues contribuido al conocimiento que pudieran ustedes obtener, y bueno, estoy dispuesto a las preguntas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por aquí en interno. ¿Se observa la dificultad para que los procesos de sincronización e inseminación artificial en animales tipo índicos más que en tauros? Pero en el caso de animales de tipo criollo, el problema es aún mayor. Si se supone que son animales con mejor adaptación, adaptación al medio ambiente, ¿a qué se debe esta dificultad? Bueno, es una buena pregunta. Realmente, digamos, que sean más adaptados no significa, digamos, que tengan la facilidad de contribuir, digamos, a un crecimiento de tipo bárico. Digamos, todo este proceso simplemente radica en nutrición. Como veíamos, muchas veces estos animales, especialmente criollos, pues aunque bien se ha visto de que son muy buenos en temas de fertilidad, especialmente en precocidad, se ha visto fuertemente esos procesos. También es cierto que en procesos posparto también el componente genético ha hecho de que tengan un rezago en cuanto al estímulo, especialmente en la formación de folículos se refiere. ¿Por qué? Porque ellos también son dependientes de energía, y esa energía simplemente por digamos, el componente tipo de producción de leche. Si vemos que los criollos son mucho más hacia el tauro, pues esta composición de leche es mucho más hacia producción de leche. Pues lógicamente hay que tratarlas como si fueran animales de alta producción. Entonces la energía, lógicamente, se va netamente hacia producción de leche. Y donde uno lo ve es en folículo. Ahí, porque realmente en precocidad sí realmente tiene mejor contribución que el resto de razas. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué piensa de aplicar la gonadotropina coriónica equina el día 8? ¿Perdón?
¿Qué piensas de aplicar la gonadotropina coriónica equina el día 8? Bueno, es buena pregunta. La gonadotropina coriónica equina es la característica es de componente FSH-LH. ¿Por qué se utiliza? Básicamente para estimular un crecimiento rápido del folículo que seguramente se está quedando. ¿Cuándo se queda? Cuando la condición corporal del animal es baja, que no pueda contribuir a que precisamente el factor energético, digamos, tengamos un crecimiento mayor. Así tengamos hormonas, así le apliquemos hormonas para estímulo del crecimiento folicular, esa deficiencia, especialmente de condición corporal, hace que esa energía retrase un poco el crecimiento. Por eso está claro, indicado la colocación de ESG para estimular un crecimiento folicular rápido, que se me está quedando. ¿Por qué? Porque realmente necesito tenerlo al cabo de 2 días para ovulación, porque coincide con la onda de estrógeno y coincide con la onda de FSH. Sin esas dos cosas y sin un crecimiento del folículo de buen tamaño para que tenga, reciba esas hormonas adicionales, pues lógicamente ese folículo se me queda ahí. Y si se queda ahí, hay una posibilidad de no entrar en celo y por ende no entrar en ovulación. Por eso la ESG es clave para animales, especialmente de baja condición corporal de tipo taurino. Pero Índico se sabe por hoy por su amamantamiento, especialmente con ternero, pues es de obligatoriedad colocación de ESG. En novillas sí se sabe por hoy que realmente si son de buena condición corporal, no es necesario la aplicación de ESG en novillas ya púberes, o sea, quiere decir que ya han ovulado. Entonces ese sería como básicamente la contestación hacia la pregunta. Nos preguntan que si es malo colocar la prostaglandina a vacas anéstricas. Sí, realmente sí, porque realmente la prostaglandina solamente funciona en función a un cuerpo lúteo. Quiere decir de que la vaca o la novilla están con buen funcionamiento ovárico. De lo contrario, en animales anéstricos no tiene utilidad. Realmente la utilidad digamos, de este tipo de componente como el decloprostenol, el estrogés es dado a posparto para involución uterina. Hay varios estudios en los cuales han contribuido a que favorece esta involución uterina, o sea, más rápido llega el tejido, digamos, a un tamaño normal. Bajo esas consideraciones, después del posparto, entre el quinto y séptimo día está dado y lógicamente solamente como protocolos con presencia de cuerpo lúteo. Lo contrario, no está dado. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla. Bueno, no sé si amplio un poquito, en protocolos, digamos, estándares de prostaglandina, sí se coloca, ¿por qué? Porque sencillamente necesitamos bajar la progesterona del dispositivo, o sea, hacer una especie de bajada de progesterona para que contribuya al crecimiento del folículo, o sea, bajar la progesterona lo más rápido posible. Bajo esas consideraciones, se podría utilizar en protocolos junto con dispositivos de progesterona y demás hormonas en el protocolo. Bajo esas consideraciones sería la única. Pero prostaglandina sola, sin ningún protocolo adicional de dispositivo ni más, solo necesaria tener un cuerpo lúteo. Esa es, digamos, para aclarar un poquito también la respuesta. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy amable, ¿verdad?, por la atención. Muy buena noche.